Si hace unos días les presentábamos al Doberman más bello de España, era de Lugo, hoy tenemos que hablarle de una mastín de premio. Galicia parece ser garantía de galardón en lo que a belleza perruna se refiere. En este caso nos vamos a ir a Ares, porque allí vive Nerea, una mastín del Pirineo, que acaba de ganar el título de España. A tamaño, desde luego, no hay quien le gane. Pues estos perros son de raza mastín del Pirineo, estas son dos hembras, el peso suele andar entre 60 y 70 kilos. En las hembras la altura normal está alrededor de 70-75 centímetros y en los machos suele estar por encima de los 77 hasta los 85 incluso. Referente a la alimentación, aunque son muy grandes, como su actividad es más baja que un perro normal, pues tampoco en proporción comen tanto como un perro pequeño. Por ejemplo, estas perras están comiendo sobre 700 gramos de pienso al día. Alguna vez se tienen comido la tarta de cumpleaños y también se tienen comido un jamón asado de la comida familiar. Bueno, son bastante comilones y bastante golosos. El premio que obtuvo Nerea es el Campeonato de España de Belleza. No solo se mira la belleza del perro, que se adapta a un estándar, sino que el juez también valora su carácter y su movimiento. Se acerca al perro, lo palpa y tiene que comprobar que el perro no sea miedoso ni tímido, que no se asuste. Son perros muy familiares, con su casa y con su familia se muestran muy tranquilos, incluso con otros perros, pero son sobre todo desconfiados ante la presencia de extraños, que es lo que les hace defender su hogar y defender a su familia. Ahora mismo tenemos 5 mastines. Tenemos un macho adulto de 6 años, que es Capeto, que también es campeón de España. Y tenemos una hembra de 7 años que ya está retirada. Tenemos otra hembra de 5 años, Zoe, que también está retirada de la cría. Y luego estas dos perras jóvenes que son nuestro futuro y con las que estamos criando ahora. Ese es el gasto, entre 10 y 12.000 euros. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, este año pasado trajimos semen refrigerado de Francia para cruzar una de nuestras perras. El precio que se le suele poner a un cachorro varía entre 600 y 1.200 euros. Bueno, mis perros son mi pasión, son parte de mi familia y, por supuesto, una afición que me une con mi marido, que la comparte totalmente conmigo, y con mis hijos, que también la disfrutan mucho. Son una parte muy importante de nuestra vida. Finalmente, los cazadores gallegos podrán seguir haciendo batidas con perros cuando salgan al monte. El proyecto de la Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía hizo saltar todas las alarmas porque hablaba del maltrato animal como cualquier conducta que ocasionase dolor de forma directa o indirecta. Los cazadores gallegos creyeron que les podría afectar y alegaron que los perros de caza no deberían catalogarse como animales de compañía. Ahora, Medio Ambiente aclara que a los cazadores no se les va a aplicar la ley porque entienden que no buscan de forma intencionada el daño a sus perros. El texto de esta ley no solo recibió alegaciones de los cazadores, las protectoras de animales pidieron que se aumentasen las multas por maltrato y que se incluyesen en la norma a caballos, ponis, toros y animales de experimentación. Los accidentes entre coches y animales salvajes son más habituales en nuestra comunidad de lo que creemos. Cada día hay más de 3 accidentes en la red vial gallega provocados por animales salvajes. En concreto, 3,5 accidentes cada jornada. Un reciente estudio universitario intenta aportar luz sobre estas circunstancias, buscando las causas y centrando la problemática. ¿Cuál creen que es la provincia con más accidentes? ¿Es Galicia la comunidad más afectada? Sobre todo, ¿qué se puede hacer? Además, este grupo ha conseguido desmontar algunas de las ideas que teníamos preconcebidas. Ideas como que montaña y riesgo de accidente con animal salvaje eran exactamente lo mismo. No. Esta noche vamos a conocer los detalles de este estudio en Más que Contar con la ayuda del director del Grupo de Investigación AF4 de la Escuela de Ingeniería Forestal de Vico, Enrique Valero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No la oigo. Enrique, si te parece vamos a ir avanzando en este estudio, pero vamos a empezar por los animales implicados en estos accidentes. ¿Cuáles son los más habituales? Porque habéis determinado que son 2. Jorge. Hola, Enrique, no sé si nos escuchas.
Tenemos un problema de sonido con Santiago que enseguida vamos a resolver. Las víctimas de los accidentes de tráfico, como les decimos, 3 accidentes y medio al día es lo que refleja a este estudio, en los que están implicados conductores de coches y motos y animales salvajes. Son muy habituales en nuestra comunidad. Les vamos a presentar a una de esas personas que tuvo la desgracia de sufrir uno de esos accidentes, pero que por suerte puede contarlo. Él es un joven, es de Arrúa, en Ourense, y sufrió en verano de 2014 un grave accidente mientras circulaba por carretera. Aurelio Fernández impactó contra un corzo y estuvo a punto de costarle la vida. Iba conduciendo mi moto de dirección desde La Coruña hacia la Rúa de Petín y en Guitiriz, de repente, después de una curva, vi un animal en medio de la carretera que salió de golpe y tampoco me dio tiempo a hacer mucho más que apenas frenar y ya impacté con él. Me quedé tirado en la cuneta durante un rato hasta que llegó un testigo. Fueron unos minutos bastante largos porque estás ahí un poco... Sabes que te has hecho daño, al ser un golpe en moto, pues la moto ya no la veía, no sabía cómo estaba, pero yo sí que notaba mucho dolor en la pierna. Me tuvieron que quitar el traje como pudieron, cortando las botas y todo, y yo ya veía que había algo grave en la pierna derecha y al final resultó ser que tenía un politraumatismo, rompí el calcáneo, o sea que es el talón, rompí la tibia, y rompí el fémur y rompí un metacarpiano de la mano derecha. Me tuvieron que operar durante 5 horas y tengo dentro de la pierna material de osteosíntesis en el fémur, un hierro que va desde casi la rodilla a la cadera. Ahora tengo secuelas de por vida en movilidad del tobillo derecho, no he podido volver a correr, no puedo hacer actividad deportiva como hacía antes. El animal salió de un coto y el coto no estaba vallado. Al final, esos animales, hay gente que caza animales, pues tendrá que haber unos responsables. A poco escuchas gente que ha tenido un accidente, pues con un coche, que atropellan un jabalí, un corzo en mi caso. Se escucha a menudo, pero claro, el problema es que cada vez parece que hay más y sobre todo los que vamos en moto estamos mucho menos protegidos. Como les decíamos, más de 3 accidentes al día en las carreteras gallegas provocados por animales salvajes. Les hablábamos de un estudio y vamos a volver a Santiago de Compostela en directo porque ahora sí que nos escucha Enrique Valero. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hablábamos de una media muy importante, 3 accidentes y medio al día en la red vial gallega causados por animales salvajes, pero habéis concluido que en especial 2 tipos de animales, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente los accidentes con fauna salvaje son con el jabalí y con el corzo. Sobre todo el jabalí, creo que en mayor medida, ¿no? Sobre todo el jabalí porque primero es más abundante y segundo porque tiene unas costumbres de movimiento mucho más amplias que el corzo, ¿no? El corzo es mucho más al amanecer y al atardecer, mientras que el jabalí, pues el espectro de recorrido es mucho mayor. Una de las conclusiones que arroja este estudio, vuestro estudio, es que nos desmonta un poco la idea de dónde se producen, en qué vías se producen este tipo de accidentes, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos publicado en una revista científica un estudio que hemos hecho y en donde se demuestra que sobre todo los accidentes se producen, contrariamente a lo que sería lo lógico de pensar, en rectas y en carreteras bastante anchas y con arcenes, en lugar de carreteras en curvas o carreteras de media y montaña donde parece que, además, como no hay arcenes, la probabilidad de tener un accidente es mayor. Precisamente por eso, ¿no? Y sin embargo lo que ha demostrado todo el estudio de los accidentes producidos en Galicia es otro rango completamente distinto de dónde se producen esos accidentes. Sorprende porque claro, se producen en lugares donde se supone que hay menor densidad de población de estos animales, ¿no? Bueno, relativamente menor. Lo que pasa es que esos accidentes tienen mucho que ver también con el comportamiento del conductor. Es decir, el comportamiento del conductor cuando está en una carretera muy curva y virada normalmente presta mucho más atención a la carretera.
Sin embargo, cuando tenemos pendientes suaves y rectas, aunque a los alrededores de la carretera haya hábitats que tengan que ver con lo que es la presencia o la existencia de fauna, el conductor, en lo que nosotros hemos llamado una visibilidad teórica, le da cierta falsa seguridad, entonces disminuye ese grado de atención a la carretera, se relaja y de alguna manera es cuando le sorprende la interrupción de un accidente, de un animal en esa vía, y qué es lo que produce el accidente. Claro, entiendo que quieres decir, Enrique, que entonces cuando vamos por carreteras más complicadas, carreteras de montaña, donde podemos intuir que un animal puede salir a la carretera, es que vamos un poco más atentos y sobre todo entiendo que más despacio, ¿no? Efectivamente, es que la velocidad ahí es clave. Además hemos detectado otra cosa curiosa en el estudio, y es que los accidentes se suelen producir con muchísima frecuencia muy próximos a señales de limitación de velocidad, que, como su propio nombre indica, están puestas ahí para que el conductor reduzca esa velocidad que normalmente la lleva más alta. Sin embargo, en carreteras viradas, pues uno instintivamente tiene que reducir la velocidad porque toma una curva sin saber si luego hay otra contracurva o qué grado de curvatura tiene, con lo cual presta más atención y va más despacio. Hemos leído en La Voz de Galicia, en un reportaje en el que precisamente vuestro grupo era protagonista, que entre 2006 y 2010 tuvieron lugar en Galicia más de 9.300 accidentes provocados por animales salvajes. ¿Pero esto no es muchísimo? Es muchísimo y no refleja todos los accidentes que hay. Hay que tener en consideración que muchos accidentes son pequeños o no producen daños o son sobre animales que tienen poco peso, con lo cual pues tampoco se tiene referencia de ellos o no se denuncian o no se toma notificación de los mismos. Nosotros hemos considerado todos aquellos registrados oficialmente. Entonces, efectivamente, son muchísimos, pero hay que considerar que también estamos en una comunidad autónoma, al igual que en otras limítrofes, en donde el abandono de la población en el medio rural, el envejecimiento, etcétera, pues ha creado unos hábitats muy favorables para este tipo de especies. Claro, en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, ¿en qué lugar nos tendríamos que situar en este tipo de accidentes? Pues en el segundo, después de Castilla y León. Lo que pasa es que Castilla y León son más provincias, con lo cual la densidad, relativa de accidentes es mayor en Galicia. Yo creo que estamos a la cabeza. Y dentro de la propia comunidad autónoma, entre las provincias gallegas, ¿hay alguna que supere al resto en este tipo de accidentes? Entiendo que las que tienen más superficie cercana a la montaña, ¿no? No necesariamente. La provincia que tiene más accidentes es Lugo, y después Orense. Tiene mucho que ver con la densidad de población de jabalíes y de corzos que tienen estas dos provincias, porque además son las primeras que se han repoblado de manera natural con estos animales, ¿no? Sin embargo, Coruña y últimamente Pontevedra está teniendo una accidentalidad muy alta también. Claro, Enrique, es que no sé si a vosotros como autores de este estudio os dice algo imágenes que mostramos y remostramos en los informativos de jabalíes andando, por ejemplo, a sus anchas por núcleos urbanos. Sí, pero la culpa no es del jabalí, la culpa es de la carretera. Y esa es otra de las conclusiones del estudio. Es decir, lo que hacen las infraestructuras es interrumpir hábitats. Con lo cual, de manera un poco sorprendente para los animales, lo que hacen es romper o fragmentar el territorio de tal manera que impide los desplazamientos normales que ellos tienen. Entonces, si un jabalí quiere desplazarse a otro sitio por cuestiones tróficas, es decir, alimentación, por cuestiones reproductivas o por cuestiones de temperatura o de clima, de días que hacen mejor o peor tiempo, va a intentar seguir sus instintos, y es ahí donde se encuentra con una infraestructura creada por el hombre que le interrumpe ese paso, ¿no? ¿Y tiene algo que ver, Enrique, lo que llaman el descontrol de las poblaciones de este tipo de animales? Bueno, es que las poblaciones, que yo sepa, no están descontroladas. Las poblaciones de manera natural se adaptan al hábitat que tiene, que está fijado pues por la reproducción, el refugio, la alimentación, etcétera. Entonces, cualquier especie tiende a ocupar
el ecosistema que ocupa hasta llegar al límite de la población que puede ocupar. No hay un desmadre, por así decirlo, de poblaciones. El problema es que de repente esos animales se encuentran con un hábitat fragmentado donde se han interrumpido los corredores verdes o los corredores ecológicos por los que ellos se desplazan, y es cuando se producen las colisiones. Claro, entonces, Enrique, la pregunta ahora es ¿qué medidas debe tomar la Administración, los cotos? ¿Hay alguna forma de parar esto, puesto que las carreteras, muchas ya están en el lugar en el que están? ¿Hay formas de vallar absolutamente todo o no es esa la solución? No, bueno, has dado dos puntos muy importantes. Por un lado, lo que hay que, bajo nuestro punto de vista, es en lo que es el diseño de los proyectos de carreteras, ferrocarriles, infraestructuras lineales, lo que hay es que hacer estudios de conectividad del hábitat para saber verdaderamente cuáles son esos corredores que utilizan los animales. Y en esos puntos es donde se tienen que hacer pasos de fauna para que los animales las puedan cruzar, porque si no haces esos pasos de fauna, el animal tenderá a cruzar y lo que se encuentra es con su trayectoria interrumpida. Es decir, hay que hacer estudios de conectividad del territorio, por un lado. Por el otro lado, has mencionado los cotos. Los cotos no tienen la culpa de que los jabalíes anden o los corzos estén desplazados por el territorio. Es cierto que si hay una batida los van a desencamar y los van a mover por el territorio, pero lo que hacen, bajo mi punto de vista, los cazadores es contribuir a que esas altas densidades de población de fauna salvaje se reduzcan. Si no fuera por los cazadores tendríamos un problema muchísimo mayor. Pues ya ven, interesantísimas conclusiones que parten del conocimiento, en este caso de la Universidad Gallega. Enrique Valero, muchísimas gracias por haber estado hoy en Más que Contar. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir, seguro que se acuerdan de ella, una pequeña cría de foca que apareció en Camella a finales de febrero con un gran corte en el lomo. Así como van a ver, es como la veíamos aquel día, débil, apenas sin fuerzas, llegaba al muelle de la localidad de Acostada Morte que la bautizó. Hoy, en cambio, la vemos con energías renovadas. En su estancia en Nigrán ha engordado casi 7 kilos y ahora comienza la segunda fase de su recuperación na Illa de Arousa, en la piscina al aire libre del Instituto Galego de Acuicultura. De los cortes ahora quedan cicatrices, pero un problema en un ojo va a obligar a retrasar su puesta en libertad otras 3 o 4 semanas. Aquí pues ahora está ganando peso. Y a estas horas en Vigo tiene lugar el preestreno de Toro, la película en la que, por obra y gracia del director Quique Maillo, Luis Tosar y Mario Casas son hermanos. La película fue rodada, entre otros lugares, en Pontevedra, Ourense, Cerceda y Vigo. De la ciudad olívica se podrán llegar a intuir el Puerto, Povisa, la Dársena de Bouzas o Canido. ¿Qué pasa, Toro? Me voy. Este es el último trabajo que hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. ¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maricón. La película narra las 48 horas frenéticas que se suceden tras el reencuentro de los dos hermanos. Llevan 5 años sin verse tras el paso de Toro, Mario Casas, por la cárcel. Y ahora el personaje que interpreta Tosar atraviesa graves problemas. El filme, plagado de escenas de alto riesgo, sitúa, según palabras de Tosar, al actor coruñés como el nuevo héroe de acción del cine español. Dentro de 2 meses... Cando estábamos rodando secuencias había momentos nos que, bueno, directamente os especialistas tampouco tiñan moito que facer porque realmente conducen moi ben, o sea, conducción temeraria, auténtica. No, despois un tipo moi formal pola carretera, pola estrada, se vai ao seu ritmo, na súa velocidade, o tipo respeta todas as normas cívicas, pero rodando un auténtico animal. E despois reparte leña que non o podedes creer, xa veredes a película. Pero basicamente o que levou así a, digamos, a xeira de secuencias de acción foi Mario. Toro, bueno, a mí me parece que ha sido una película, cuando uno ya es más mayor y soy más consciente de lo que estoy haciendo, muy intensa, y eso me ha llevado a trabajar muchísimo, no egoístamente, pero sí mucho conmigo mismo y concentrarme mucho, porque era una película que exigía ya no solo físico, sino mentalmente. A mí me exigía muchísimo. Es un personaje con tonos muy grises, es un personaje opaco que está bastante traumatizado por la vida que ha tenido. Mañana Más que Contar, como siempre, en esta casa. Se quedan ahora con Vía V. Gracias por estar ahí.